Bienvenidos a nuestro curso base de ecocardiografía clínica. Seguimos hoy hablando de las valvulopatías y afrontamos una de las patologías que más frecuentemente encontramos en nuestra práctica clínica, la regurgitación y el prolapso mitral. A ayudarnos a afrontar este argumento estará aquí hoy con nosotros la doctora Clara Vázquez Antona, jefe de ecocardiografía pediátrica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México y presidente pasado de la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía. Hoy también no faltarán los usuales enlaces con el Laboratorio de Ecocardiografía de la Universidad de Padua para afrontar los aspectos prácticos relativos a la valoración de la válvula mitral. Y os invito, como siempre, a mandar vuestras preguntas por la ventana de texto. También podéis mandarla mientras el orador está hablando. En la segunda parte de la clase abriremos 2 espacios para el debate en directo con la doctora Vázquez. Bien, entramos en el argumento de hoy y empezamos a ver cuáles son los principios del abordaje ecocardiográfico, las causas y los mecanismos de la insuficiencia mitral y su clasificación según Carpentier. Una clasificación funcional que describe el movimiento de los velos en relación con el piano del anillo mitral. Buenos días, soy la doctora Clara Vázquez desde la Ciudad de México. Agradezco a la doctora Barbosa y al doctor Gutiérrez Fajardo la oportunidad de participar en este interesante proyecto de My Eco Cardio Lab y ahora pues vamos a tratar un poquito sobre la válvula mitral. Hay diferentes definiciones en relación a la insuficiencia mitral, pero podemos decir que esta se define como el flujo retrógrado sistólico del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Otra definición es cualquier alteración en los componentes de la válvula mitral que condicionen esta insuficiencia que impidan su coaptación. En general, la enfermedad valvular más frecuente, solamente precedida a nivel de Europa por la valvulopatía aórtica y donde definitivamente el ecocardiograma ha tenido el mayor impacto. El ecocardiograma en la válvula mitral en sus diferentes modalidades, principalmente la ecocardiografía transtorácica complementada con el eco transesofágico bitridimensional, nos va a proporcionar información precisa del tipo y extensión de las lesiones anatómicas, de los mecanismos de regurgitación, la etiología, el grado de la insuficiencia, sus consecuencias, para con toda esta información nosotros poder definir si la válvula tiene la posibilidad de ser reparada, que es la tendencia actual. La patología mitral se divide en orgánica o primaria y funcional o secundaria y difieren entre ellas en la fisiopatología, pronóstico y por supuesto su tratamiento. El abordaje ecocardiográfico va a tener estas 4 partes que son importantes. Vamos a tratar de definir en forma de lo más precisa la anatomía de la válvula mitral con ecografía bi y tridimensional, las causas y mecanismos de la insuficiencia, la valoración de la severidad y por supuesto sus consecuencias. Para que la función normal de la válvula mitral depende de un funcionamiento perfecto entre sus válvulas, el aparato subvalvular, el anillo valvular y el ventrículo izquierdo. Es un mecanismo tridimensional que conforma una estructura anatómica dinámica. Una alteración en cualquiera de estos componentes puede provocar insuficiencia. Esta es parte de la clasificación que nos ha dado el doctor Carpentier. Estas son algunas imágenes que nos muestran cómo el complemento con ecocardiografía transesofágica nos permite valorar cada uno de los segmentos de las valvas, sus cuerdas, los músculos papilares y por supuesto la diferente vista que tenemos con la ecocardiografía tridimensional transesofágica, en donde nosotros podemos apreciar las válvulas desde su superficie atrial como desde su superficie ventricular, en donde también podemos valorar el aparato subvalvular mitral. El anillo mitral es de lo que más nos ha dado interés de estudio en los últimos años, ya que esto depende, el anillo fibroso es la base de la mitad al que está adherida a la valva posterior. Su diámetro anteroposterior se va a comparar con la longitud de la valva anterior medida en diástole. En general, la dilatación anular se presenta cuando la relación entre el anillo y la valva anterior es de 1.3 o bien cuando este diámetro es de 35 milímetros. Y la movilidad y contracción del anillo contribuyen a la competencia valvular.
La disminución del área anular en sístole es del 25%. El anillo mitral tiene una forma en silla de montar con dos partes más bajas que están a nivel de los trígonos y la valva anterior es la parte más alta. Como les he dicho, la ecografía tridimensional nos permite hacer el análisis del anillo en una forma más precisa que lo logramos con ecocardiografía bidimensional. Causas y mecanismos no son el mismo significado. Hay diferentes, una misma causa puede causar insuficiencia a través de diferentes mecanismos. Dentro de la etiología, como les había mencionado, se pueden dividir en dos grandes grupos, que son las orgánicas, en donde existen lesiones propias de la válvula, o las funcionales, que generalmente son consecuencias de alteraciones de la función miocárdica. Entre las orgánicas, las que son más frecuentes es la enfermedad degenerativa, entre ellas la enfermedad de Barlow, las enfermedades de Marfan o Ehlers-Danlos o calcificación anular. Para nuestros países, todavía la enfermedad reumática sigue siendo la causa más frecuente. Sin embargo, yo podría decir que las enfermedades degenerativas prácticamente la están alcanzando en nuestro medio. La ruptura de un músculo papilar secundaria a isquemia miocárdica se puede considerar dentro de este grupo y no dentro de las funcionales. Y por supuesto, las endocarditis y la patología congénita. Las funcionales son el resultado de alteraciones en el ventrículo izquierdo que puede ser secundarias a cardiopatía isquémica o miocardiopatía dilatada. Aquí estamos observando alguna parte de las enfermedades degenerativas que en general van a ser en todo lo que es el espectro del prolapso valvular. Se han tratado de hacer diferentes definiciones en relación al prolapso, que puede ser simple y sencillamente desde un solo segmento o secundario a la ruptura de una puerta a tener alteraciones en todos los segmentos, tanto de la valva anterior como posterior, como podría ser la enfermedad de Barlow. En términos generales, se puede definir a una válvula elongada aquella que protruye hacia el atrio izquierdo, pero que no tiene alteraciones en su coaptación y generalmente la insuficiencia va a ser ligera. Una válvula redundante en donde vamos a tener engrosamiento de esas válvulas y también con alteraciones en la coaptación, pero que no protruyen hacia el atrio izquierdo. Mientras que el prolapso mitral, el sitio de coaptación, las valvas van a protruir hacia el atrio izquierdo y van a rebasar el sitio de coaptación, condicionando grados variables de insuficiencia. Finalmente, el flail leaflet, cuando es una ruptura de alguna de estas cuerdas tendinosas en donde la valva va a protruir la cuerda tendinosa hacia el atrio izquierdo, como estamos observando en estas imágenes. Las imágenes superiores son de ecocardiografía transesofágica bidimensional. Observamos con color el grado de insuficiencia y en la parte de abajo podemos ver señalado con las flechas el mecanismo del flail propiamente y cómo lo observamos con ecocardiografía tridimensional, como lo ven en la parte inferior derecha de su pantalla, en donde la flecha señala que se trata de un flail del segmento P3. Este es un ejemplo de un paciente con síndrome de Marfan con ecocardiografía transtorácica, en donde estamos observando el prolapso de ambas valvas que condiciona insuficiencia severa. El ecomodo M sigue ayudándonos, tal como lo muestra en estas imágenes, en donde podemos observar cómo se ve un prolapso de la valva anterior. Este es otro ejemplo de un síndrome de Marfan, un paciente de 19 años de edad que tiene prolapso valvular bilateral con predominio de la valva posterior, como estamos viendo en las imágenes transesofágicas bidimensionales. Los chorros son diversos, lo que se puede observar con el Doppler color, y la vista de superficie de la ecocardiografía tridimensional nos muestra tanto la valva anterior como la valva posterior con prolapsos en diferentes segmentos. La patología reumática, después de que pasa la fase aguda, generalmente tiene engrosamiento variable de sus valvas que se caracteriza que están principalmente en el borde libre. Y otra de las características es que existe fibrosis de las cuerdas tendinosas, principalmente de la valva posterior. Aquí estamos observando un eco transtorácico en donde se ve ese engrosamiento a nivel de los bordes libres de la valva y con restricción en la movilidad, lo que condiciona la insuficiencia. Por supuesto, las cardiopatías congénitas tienen la posibilidad de llegar a la etapa adulta
Entre ellas, las que pudiéramos observar en pacientes adolescentes y adultos son el doble orificio mitral, la válvula monocúspide y la hendidura mitral. En la parte superior de su pantalla estamos observando cómo es la movilidad de una válvula que no es completamente normal, lo que condiciona una insuficiencia mitral que no es muy importante. Este es un paciente que además tiene una comunicación interventricular muscular amplia, y en la imagen en movimiento vamos a observar el doble orificio mitral con ecocardiografía tridimensional transtorácica. La imagen inferior nos está mostrando una válvula mitral monocúspide. Estamos viendo una valva anterior muy elongada, con un movimiento muy amplio, con una valva posterior que no está bien desarrollada. Recordemos que el origen embriológico de las valvas no es el mismo. La valva posterior tiene un origen del ventrículo izquierdo, y aquí estamos viendo cómo no hubo desarrollo, lo que condiciona la insuficiencia severa. Este es el caso. Estamos observando en eco transtorácico bidimensional como tenemos una insuficiencia que es considerable, y si nosotros no tenemos la precaución de hacer unos buenos ejes cortos, podemos pasar desapercibida, como estamos viendo en la imagen inferior a la izquierda, una hendidura mitral en donde con la reconstrucción tridimensional transesofágica estamos observando la división de la valva anterior, lo que condiciona la insuficiencia, que es importante. Esta información es necesaria para el cirujano para que sepa el tipo de reparación que puede hacer en estos pacientes. En relación a los mecanismos, tenemos la clasificación de Carpentier, que la divide en 3 grupos, el tipo 1, 2 y 3, en donde en el tipo 1 existe movilidad normal de las valvas. En el tipo 2 va a haber una movilidad excesiva acompañado de desplazamiento del borde libre de alguna de las valvas, más allá del anillo mitral. Y en el tipo 3 vamos a tener movimiento restringido. Dividido el tipo 3A en el movimiento restringido tanto en diástole como en sístole, y en el tipo 3B solamente la movilidad restringida en sístole con desplazamiento apical. Unos ejemplos del tipo 1, como habíamos quedado, las lesiones son dilatación anular, deformación, perforación de las valvas o hendidura de las mismas, y aquí la etiología puede ser cardiopatía isquémica o dilatada principalmente, la patología congénita que habíamos hablado y algunos casos de endocarditis. El tipo 2, tenemos degeneración mixomatosa con elongación de las cuerdas, ruptura de las cuerdas y elongaciones del músculo papilar o ruptura de un músculo papilar. Aquí estamos viendo en este ejemplo la ruptura de una cuerda primaria en un eco transtorácico bidimensional, en donde estamos observando el mecanismo de movilidad de la valva con la insuficiencia importante, y como vemos el tipo 2 puede estar ocasionado por la etiología de enfermedad degenerativa, endocarditis, enfermedad reumática o cardiopatía isquémica. En el tipo 3A, como es en este ejemplo, inicialmente la patología reumática les comentaba que causa la insuficiencia con calcificación y alteración del aparato subvalvular, y como vemos en la imagen inferior, cómo puede progresar hasta la estenosis mitral. En el tipo 3A quedamos entonces que la movilidad está alterada tanto en sístole como en diástole. Va a haber engrosamiento de las valvas, retracción de las mismas, engrosamiento de las cuerdas con retracción y fusión, calcificación, fusión de comisuras y fibrosis ventricular. La etiología por lo general va acompañada de patología reumática, como es este ejemplo, síndrome carcinoide, radioterapia, pacientes con lupus eritematoso y algunos otros casos menos frecuentes como pueden ser la mucopolisacaridosis. El tipo 3B, aquí es por restricción principalmente en sístole y depende de las alteraciones del ventrículo izquierdo. Es por eso que la etiología generalmente es secundaria a cardiopatía isquémica o miocardiopatía dilatada, en donde las lesiones que vamos a observar van a ser el tethering o retracción de las valvas, desplazamiento papilar, dilatación ventricular y pueden llegar a neurisma ventricular o fibrosis. Esta es una gráfica que a lo mejor se ve un poco muy cargada esta tabla, sin embargo es una buena forma de entender por qué es importante el conocer la etiología y los mecanismos que no son los mismos, y de acuerdo a este tipo de lesiones existe o se plantea la posibilidad de reparación de las válvulas. Como ven, en la etiología fibroelástica con disfunción de tipo 2, con movilidad amplia, generalmente cuando hay prolapsos posterior localizado, prolapso anterior, la
existe la posibilidad de reparación de la válvula. En esta tabla los autores dividen de acuerdo a la experiencia del cirujano en menos de 50 o mayor de 50 casos por año. Estamos viendo también la patología reumática cuando existe, por ejemplo, que están en una disfunción de tipo 3A, cuando hay valva anterior calcificada, es muy poco probable que estas valvas puedan ser reparadas, por lo que se requieren cambios mecánicos. Es una gráfica que nos da una visión general de la reparación quirúrgica de la válvula mitral. Este ejemplo nos está mostrando un prolapso en P2, en donde tenemos un Flay leaflet. Se ve con ecocardiografía tridimensional la reconstrucción desde la vista de superficie atrial. El prolapso lo están ustedes observando a su lado derecho de la pantalla y vemos cómo esta es quizá la forma más factible de reparación quirúrgica con preservación de la valva. Pasamos ahora al primer módulo de ecocardiografía práctica desde la Universidad de Padua. La doctora Muraro nos explicará cómo efectuar una investigación ecocardiográfica en las diferentes proyecciones por la valoración de la válvula mitral y su regurgitación. En la evaluación de la válvula mitral mediante ecocardiografía bidimensional, es sumamente importante contar con una visualización amplia mediante varias vistas ecocardiográficas a fin de evaluar adecuadamente la morfología y la movilidad de la válvula. En primer lugar, la vista de eje largo paraesternal brinda un primer panorama de la válvula mitral, con los festones A2 y P2, lo que permite evaluar la movilidad de las valvas. En este caso, hay una dilatación severa y una disfunción del ventrículo izquierdo, y las valvas de la válvula mitral tienen un movimiento sistólico restringido y una coaptación reducida. Este es el aspecto característico de una regurgitación mitral funcional, en la que por lo general las valvas no presentan anomalías morfológicas evidentes, sino una geometría distorsionada con desplazamiento apical severo debido a la remodelación ventricular izquierda. Otro parámetro importante a evaluar es el tamaño del anillo mitral, el que por lo general en la regurgitación mitral funcional está aumentado. La dirección del chorro mediante Doppler color también puede aportar indicios indirectos del mecanismo de la regurgitación. Si hay aumento del anillo y una remodelación general del ventrículo izquierdo, comúnmente hay un chorro central, pero en presencia de anormalidades isquémicas regionales de movimiento de las paredes o de un prolapso de valva, el chorro es altamente excéntrico. La vista de eje corto es la única imagen bidimensional que muestra todos los festones de las valvas de la válvula mitral, como también el estado de las comisuras en enfermedades reumáticas. Luego, la vista de 4 cavidades ofrece un panorama rápido del tamaño de las cavidades cardíacas y el anillo mitral, que en este caso están seriamente aumentados, como también del grado de la regurgitación mitral y de su extensión a la aurícula izquierda. Si, conforme a la evaluación visual, la regurgitación mitral no parece ser suave, se necesita un análisis cuantitativo minucioso a fin de establecer la severidad de la regurgitación. A fin de definir el mecanismo de regurgitación, podemos utilizar el modo de zoom y realizar un examen minucioso y sistemático de todos los festones para descartar anormalidades estructurales de la válvula, tales como prolapso u ondulación. En la vista de 4 canales, luego de 2 canales y finalmente en el eje largo apical, en el que la geometría normal del aparato de la válvula mitral es bastante evidente. Aquí pueden observar otro signo importante, el signo de la gaviota, que consiste en la flexión de la base de la valva mitral anterior debido a su desplazamiento apical por parte de las cuerdas subvalvulares, que sugiere una regurgitación mitral funcional. Todos estos elementos nos permiten concluir que la regurgitación mitral es funcional o secundaria respecto a la remodelación del ventrículo izquierdo y no se debe a una enfermedad intrínseca de la válvula. Después del primer approach ecocardiográfico a la insuficiencia mitral y a su clasificación, ahora pasamos a la valoración de su gravedad y a sus consecuencias sobre el plan anatómico y clínico. Volvemos con la doctora Vázquez.
La valoración ecocardiográfica de la insuficiencia mitral tiene parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. De los parámetros cualitativos, pues tenemos la morfología de la que hemos hablado ampliamente, la cual nos va a dar información general y segmentaria de las valvas con el análisis individual de cada uno de los segmentos. Esto lo podemos lograr tanto con ecocardiografía bidimensional como tridimensional. El flujo con Doppler color es quizá la forma más utilizada, pero la menos precisa, ya que depende tanto de determinantes técnicos como pueden ser las ganancias, el límite Nyquist, o bien de la dirección que lleva el chorro en el caso de que éste vaya pegado a la pared posterior. Se basa en que mayor tamaño y extensión del chorro dentro del atrio izquierdo va a haber mayor severidad y en términos generales no se debe utilizar para cuantificar. La señal de Doppler continuo, esto nos marca la intensidad de la señal, la cual está relacionada con el grado de insuficiencia, y cuando esta es severa se ve un contorno espectral completo y sólido. Entre los parámetros semicuantitativos tenemos el ancho de vena contracta, el flujo de vena pulmonar, el flujo mitral y la velocidad, la relación entre la velocidad integral del flujo mitral y aórtico. Quizá de este el más utilizado es el ancho de vena contracta, que es el punto donde el chorro adquiere su diámetro menor, y este concepto se basa en la suposición de que el orificio de regurgitación es casi circular. En relación al flujo de la vena los flujos de la vena pulmonar, la disminución marcada de la onda sistólica en insuficiencia moderada severa y se presenta como reverso en sístole en caso de insuficiencia severa. Sin embargo, aquí se puede ver afectado por la distensibilidad de la aurícula izquierda, la dirección del chorro regurgitante, casos con fibrilación auricular o deterioro en la función ventricular. En ausencia de estenosis mitral, una velocidad pico mayor de la onda E mayor de 1.5 sugiere entonces insuficiencia mitral severa. Y finalmente, cuando se hace la relación entre la integral del flujo, de la velocidad de flujo, cuando este es mayor de 1.4 sugiere insuficiencia mitral severa. Esta debe ser utilizada en insuficiencia orgánica aislada. La valoración que más se utiliza es en relación a la vena contracta, que se basa en el principio de que cuando un flujo pasa a través de un orificio restringido, el chorro producido converge en un punto inmediatamente distal al orificio. Esto se debe visualizar en vistas perpendiculares a la línea comisural, por lo tanto deben ser valoradas en eje largo parasternal y en apical de 4 cámaras, y en general valores intermedios no son precisos para determinar si es moderada o severa. Podemos decir que cuando es menor de 3 es ligera y cuando es mayor de 7 o de 8 si se toma biplanar, podemos considerar que es severa. En términos generales, el orificio es circular en insuficiencia mitral orgánica y funcional, y en la funcional está alargada a lo largo de la línea de coaptación. En general, en jets múltiples de los valores respectivos del ancho de vena contracta no se deben sumar. Este es un ejemplo en donde estamos observando insuficiencia mitral ligera en la parte superior, moderada en la parte media y la insuficiencia severa en la parte inferior. Observen ustedes la velocidad de la onda mitral, cómo son diferentes el espectro Doppler cuando se hace completo y triangular, cuando esta es severa, y por supuesto las alteraciones en la onda S en el flujo de venas pulmonares. Los parámetros cuantitativos quizás sean los más representativos en insuficiencia mitral, al mismo tiempo que son los que más variables pudieran tener. La medición de PISA o medición de la zona proximal de convergencia de flujo o aceleración proximal estima la severidad de la lesión, y cuando es factible es el método recomendado para cuantificar la insuficiencia mitral. La geometría de PISA entonces dependerá de la forma del orificio y de las valvas que lo rodean. El área del orificio regurgitante efectiva en general es un área menor al orificio anatómico, pero es el mejor predictor de supervivencia. Y aunque es una medición que nos puede llevar un poquito de tiempo, ya que requiere de varios requerimientos técnicos. Utilizando la ecuación de continuidad se logra la cuantificación del volumen regurgitante al medir el gasto sistólico a través de la válvula regurgitante, que en este caso es la mitral, y restarle el gasto cardíaco sistólico en la otra válvula, que sería en este caso la válvula aórtica. Este es un ejemplo de cómo se hace la medición de la zona proximal de convergencia del flujo, el área del orificio regurgitante efectiva y el volumen regurgitante. No me voy a entretener mucho en estos pasos, quizá eso podamos discutirlo posteriormente.
Se ha observado con ecocardiografía tridimensional que la correlación del ancho de la vena contracta entre el eco 2 y 3D es adecuada siempre y cuando este chorro sea central, y ambos van entonces a correlacionar bien con la medición por Doppler del área del orificio regurgitante. Sin embargo, esto no es así cuando los jets son excéntricos, ya que se sobreestima el tamaño mínimo de la vena contracta en relación con el eco 3D. De igual manera, en este otro estudio con ecocardiografía tridimensional, podemos observar que el PISA no es hemisférico, que es otra de los problemas del cálculo, ya que esto está basado en suposiciones geométricas de un PISA hemisférico. Aquí tenemos 3 ejemplos en donde el PISA hemisférico se observó en la hendidura de la válvula mitral. Se ha observado un PISA hemisferoide en los casos de patología reumática, y en insuficiencia funcional vemos un PISA en donde ninguno de sus 3 lados son iguales. En los casos, en este otro artículo, en donde se observa también la geometría de PISA, vemos en el lado izquierdo de su pantalla lo que corresponde a una insuficiencia funcional, mientras que del lado derecho tenemos una insuficiencia de carácter orgánico. Es por esto que la geometría de PISA debe ser valorada, si bien es un método que es utilizable para tomar decisiones. Si se tiene la posibilidad de hacer ecocardiografía tridimensional, esto pudiera ayudarnos a tener mediciones más precisas. Aquí estamos entonces observando que las fórmulas 3D tienen mayor correlación, menos subestimación y una mejor precisión que la medición del área de superficie de isovelocidad en ecocardiografía bidimensional. Las mediciones directas del orificio regurgitante efectivo también son factibles y pueden servir como una alternativa a las fórmulas hemodinámicas. Entonces podemos decir que los parámetros ecocardiográficos de la insuficiencia mitral, para determinar esta como severa, podemos tener en la valoración cualitativa generalmente asociada a morfología valvular. Tenemos cuando existen flail leaflet o ruptura del músculo papilar, o cuando observamos un defecto de coaptación amplio. Con flujo Doppler color, como habíamos mencionado, el chorro es grande o excéntrico y adherido hacia la pared posterior, la zona de convergencia de flujo es amplia y la señal con Doppler es parabólico, denso o triangular. En los parámetros semicuantitativos habíamos dicho que para considerar que esta es severa debe ser mayor de 7 milímetros de vena contracta, o de 8 si se toma en forma biplanar, que es la forma más correcta. Habíamos hablado también del flujo de las venas pulmonares cuando el flujo sistólico es reverso, en el flujo mitral cuando la E es dominante, y también en la relación de la integral de velocidad de flujo de mitral y aorta mayor a 4. Lo cuantitativo, el área del orificio regurgitante para cuando es una insuficiencia orgánica debe ser mayor de 40 milímetros, mientras si es funcional debe ser mayor a 20, y el volumen regurgitante mayor de 60 para la orgánica y mayor de 30 para la funcional. Consecuencias de la insuficiencia mitral son principalmente a nivel del atrio y ventrículo izquierdo. En general, las alteraciones que observamos en la insuficiencia mitral aguda sobre la aurícula y el ventrículo izquierdo no son grandes alteraciones, es poco probable que veamos dilatación. Aquí lo que tenemos es entonces que el paciente va a ser un paciente en estado grave, porque va a haber un mayor volumen regurgitante en una aurícula que va a ser pequeña y no complaciente, que va a tener una elevación aguda de la presión auricular izquierda, que va a condicionar entonces congestión e hipertensión pulmonar, y en general aquí lo que vamos a ver es que el ventrículo izquierdo puede no mantener en forma adecuada el gasto cardíaco. A diferencia de cuando tenemos una fase crónica compensada, aquí generalmente el paciente va a mantener su gasto a través de fracciones de expulsión elevadas, mayores de 65, ya que la aurícula izquierda va a acomodar el volumen regurgitante y entonces va a haber una remodelación del ventrículo izquierdo, lo que va a mantener una función normal. Cuando el paciente se descompensa, vamos a tener disminución del gasto cardíaco, generalmente cuando tiene gastos cardíacos menores, fracciones de expulsión menores de
de 60 que están en los rangos normales inferiores, aunque puede haber ya afectación miocárdica porque hay disminución de la contractilidad, y aquí también vamos a tener presión de la aurícula izquierda elevada. Por lo tanto, vamos a tener en estos pacientes incremento de la presión pulmonar y dilatación anular tricuspidia. En términos generales, en todos los pacientes que hacemos alguna valoración por insuficiencia mitral, se deben reportar siempre los diámetros de ventrículo izquierdo, tanto diastólico como sistólico, sus volúmenes, la fracción de expulsión, las dimensiones de la aurícula izquierda, principalmente los volúmenes y la presión pulmonar. La valoración cuantitativa de la función miocárdica con técnicas avanzadas está indicada en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral severa y función ventricular conservada o con diámetros en valor limítrofe, diámetro sistólico del ventrículo izquierdo en 40 milímetros de mercurio, 45 para las guías americanas o 22 milímetros por metro cuadrado. No voy a hablar mucho de la valoración, ya que esto se trató en la primera plática de función ventricular. Se ha observado entonces que el Doppler tisular, una velocidad sistólica en el anillo lateral mitral de 10, identifica disfunción subclínica del ventrículo izquierdo y predice disfunción ventricular izquierda posoperatoria en pacientes con insuficiencia mitral orgánica sintomática. La valoración con strain ha demostrado que esta disminuye aún antes de que el diámetro del ventrículo izquierdo, el diámetro en sístole, exceda los 45 milímetros de mercurio. Y con el uso de imágenes con spectral tracking bidimensional, un strain longitudinal global de 18.1% se ha asociado con disfunción ventricular posoperatoria. Los predictores ecocardiográficos de reparación mitral fallida, entonces, en insuficiencia mitral orgánica, son que tengan un chorro central severo, una dilatación anular mayor de 50 milímetros, lesiones en 3 o más segmentos, lesiones de la valva anterior que son menos factibles de reparación cuando existe calcificación severa o escasez en el tejido de las valvas. Después de haber analizado los aspectos teóricos atados a la valoración de la severidad de la insuficiencia mitral, volvemos ahora en el laboratorio de ecocardiografía de la Universidad de Padua y vemos cuáles son en la práctica las diferentes técnicas de utilizar por la valoración de la gravedad de la insuficiencia mitral. Mientras tanto, seguís mandando vuestras preguntas. Al final de este módulo vamos a abrir el debate en directo con la doctora Vázquez. La evaluación de la severidad de la regurgitación mitral usualmente se obtiene mediante la integración de informaciones de la ecocardiografía Doppler con otras pruebas de la ecocardiografía bidimensional sobre la morfología de la válvula y las dimensiones de las cavidades cardíacas izquierdas. Las imágenes del flujo en color constituyen la forma más común de evaluar la gravedad de la regurgitación mitral. Los chorros en color más largos con alcance profundo en la aurícula izquierda sugieren una regurgitación significativa, en especial si son excéntricos. No obstante, el área en color del chorro de regurgitación depende en gran medida de los factores técnicos y hemodinámicos y ya no se recomienda para determinar el grado de gravedad. La vena contracta representa la región más angosta del chorro justo después del orificio de regurgitación. Por lo general, la vena contracta se visualiza en el eje largo paraesternal o en la vista apical de 4 cavidades, utilizando un límite de Nyquist de 40 a 70 centímetros por segundo y la imagen de Doppler color de sector más estrecho combinada con el modo zoom para mejorar la resolución. Un ancho de vena contracta mayor o igual a 7 milímetros define una regurgitación mitral severa. No obstante, en tales casos de regurgitación mitral funcional, el orificio de regurgitación normalmente es elíptico y no circular. Por eso, la vena contracta aparece al mismo tiempo angosta en la vista paraesternal, de 4 cavidades, y ancha en la vista de 2 cavidades. En estos casos, la vena contracta debería promediarse a partir de ambas vistas de 4 y 2 cavidades y un ancho mayor de 8 milímetros define una RM severa. En un Doppler de onda continua, una señal densa con una curva completa indica una regurgitación mitral más severa que una señal apenas visible. En un Doppler de onda pulsada, el aumento de velocidad de la onda E mitral y del aplanamiento sistólico o la inversión del flujo pulmonar indican una regurgitación mitral significativa.
El muestreo en color en modalidad M a lo largo del chorro puede usarse para documentar la duración holosistólica de la regurgitación mitral. Cuando resulta posible, el método de convergencia de flujo o método PISA es el enfoque más recomendado para cuantificar la severidad de la regurgitación mitral. Esto normalmente se realiza en la vista de 4 cavidades mediante la disminución de la profundidad de la imagen y la reducción del límite de Nyquist de 15 a 40 centímetros por segundo. The radius of the PISA. El radio de la PISA se mide en la mitad del movimiento de sístole. Luego, el escáner calcula automáticamente el volumen de regurgitación y el área del orificio de regurgitación efectiva, EROA, utilizando una fórmula que también incluye la velocidad de aliasing y la integral tiempo-velocidad del chorro de regurgitación mitral. En la RM funcional, una EROA mayor de 20 milímetros cuadrados se considera severa, mientras que para la RM orgánica el valor de corte es de 40 milímetros cuadrados. No obstante, debido a que la zona de convergencia del flujo no es un hemisferio, sino que más bien es plana y hemelíptica, es posible que el método PISA con frecuencia subestime la gravedad de la regurgitación en una regurgitación mitral funcional. En particular, cuando existe discordancia entre el grado cuantificado de regurgitación mitral y el contexto clínico, pero no únicamente en este caso, la evaluación con el Doppler debería integrarse con los volúmenes del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, con presión sanguínea sistémica al momento del análisis de la ecocardiografía, y también junto con la presión sistólica arterial pulmonar en reposo o durante una ecocardiografía de esfuerzo. Bien, abrimos el primer debate y vamos a conectarse en directo con el México, con la doctora Clara Vázquez. Buenos días, doctora Vázquez. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, doctor Folino. Buenas tardes para ustedes. Ya tenemos muchísimas preguntas, entonces vamos enseguida con la primera. La primera es sobre los pacientes con marcapasos. Y nos preguntan, en pacientes con marcapasos, la insuficiencia mitral es sobreestimada. ¿Cuál sería el grado de corrección a tener en cuenta? Bueno, eso depende del tipo de paciente, como bien lo ha mencionado. En los pacientes con marcapaso debería de valorarse de la misma forma en que valoramos una insuficiencia severa, teniendo en cuenta la regurgitación, el espectro Doppler que sea denso y completo, y parte de lo que ya he mencionado en la valoración previa, el flujo reverso de la onda B en las válvulas pulmonares, y si esto es factible se pudiera hacer el cálculo del orificio regurgitante. Bien, tenemos una otra pregunta. ¿Cuál es el valor del área de la vena contracta por el eco 3D en la evaluación de la gravedad de la insuficiencia mitral? Esto es una buena pregunta porque a pesar de que todavía tomamos los 7 u 8 milímetros para considerar que sea severa, todavía no hay estudios clínicos lo suficientemente grandes para tener los valores todavía para vena contracta y el área de orificio regurgitante. Por lo tanto, se toman muy similar a lo que lo hacemos con eco bidimensional. La ventaja que tenemos con el eco 3D es que hacemos menos suposiciones de lo que ya hemos hablado en relación al PISA. Se pueden hacer mediciones directas tanto de la vena contracta desde las vistas de superficie atrial izquierda como del orificio regurgitante. Y vamos con una otra demanda sobre la vena contracta. En caso de múltiples jets, ¿cuál utilizar para medir la vena contracta? Sí, este también es un punto en donde la vena contracta no es totalmente efectiva porque cuando tenemos múltiples jets, estos no se deben sumar ni hacer un promedio. Entonces aquí es una de las limitantes en el uso de la medición de la vena contracta. Y tenemos una otra pregunta que dice, ¿considera usted que la ecocardiografía tridimensional es indispensable para la valoración anatómica y funcional de la insuficiencia mitral? No, definitivamente no. Yo creo estas son las preguntas que hemos tenido en los últimos años desde que iniciamos trabajando con la ecografía tridimensional.
Yo creo que quienes nos dedicamos a hacer ecocardiografía tenemos la capacidad o hemos desarrollado la capacidad de integrar mentalmente todas las aproximaciones que se logran con el eco bidimensional. Como ya bien se ha mostrado en los videos, la ecografía bidimensional, tanto transesofágica como transtorácica, nos permite en un momento determinado valorar cada uno de los segmentos, las cuerdas tendinosas y todos los mecanismos de los que ya hemos hablado. La ventaja que tenemos con el eco tridimensional es que es más objetiva y yo creo que estaría recomendado en aquellos casos de formas complejas de insuficiencia mitral o aquellos pacientes en donde se tengan dudas en cuanto a si la reparación puede ser factible o no. Y ahora tenemos una pregunta de epidemiología. En patología reumática, ¿qué porcentaje hay de estenosis y de insuficiencia mitral? Yo creo que depende mucho del momento en donde se tome la insuficiencia mitral en la enfermedad reumática. Yo creo que lo que nosotros más vemos es la estenosis más que la insuficiencia. Esto es una enfermedad rápidamente progresiva en donde muchas veces podemos tener incluso insuficiencias de grados variables acompañados de estenosis. Ya usted ha hablado de eso, pero tenemos una pregunta sobre el eco 3D. ¿Cuál es su opinión sobre las técnicas de eco 3D en la evaluación del flujo para la determinación de la gravedad de la insuficiencia mitral? Bueno, como ya lo hemos mencionado, la ecografía tridimensional nos da mucha información morfológica. En relación a la información hemodinámica, yo creo que es factible y solamente falta tener los datos precisos para poder utilizarlo en relación a la medición de la vena contracta y el orificio, porque no depende de tantas fórmulas. Como ya hemos visto, la limitación que tiene PISA es que son suposiciones geométricas en torno a que se trata de una hemisfera, y también hemos visto que la vena contracta tampoco es completamente esférica. Esto es quizás en los pacientes reumáticos, pero la insuficiencia funcional por cardiopatía isquémica o muchas veces en el mismo prolapso, las mediciones pueden no ser precisas y o aumentar la insuficiencia o disminuirla. Por lo tanto, yo creo que es factible que podamos utilizar como métodos cuantitativos la ecocardiografía tridimensional para la medición de la vena contracta y el área de orificio regurgitante efectivo. Y tenemos una otra pregunta sobre la vena contracta. Para la medición de la vena contracta en insuficiencia mitral, ¿qué ventana es ideal? ¿O se hacen promedios en múltiples ventanas? Ya hemos mencionado que para la medición de la vena contracta deben hacerse en cortes perpendiculares, por lo tanto el apical de 4 cámaras como el paraesternal es posible medirlo. En algunas ocasiones, cuando la vena contracta no es completamente circular, lo que nosotros hacemos es tomar un promedio de estas dos mediciones. Cuando se hace un promedio, se considera severa cuando es a partir de 8 milímetros. Ahora tenemos una pregunta sobre la ruptura de la cuerda tendinosa. La pregunta dice, en caso de regurgitación mitral secundaria a ruptura de la cuerda tendinosa, ¿cuál sería el método adecuado para evaluar la severidad en el paciente asintomático? En este caso, bueno, con ecocardiografía transtorácica podemos hacer el diagnóstico de la ruptura de las cuerdas tendinosas, aunque muchas veces se requiere o se puede utilizar la ecocardiografía transesofágica para tener mayores detalles anatómicos. En este caso, generalmente son secundarias a enfermedades degenerativas, son pacientes habitualmente mayores de 60 años, en donde esta ruptura generalmente es en el segmento P2. La forma de valorar la regurgitación, la severidad, es a través de lo mismo que hemos visto de la vena contracta y a través del método de PISA. Gracias. Ahora interrumpimos el debate por un momento porque queremos proponeros una pregunta, pero enseguida nos vamos a conectar de nuevo con la doctora Vázquez. La pregunta que queremos proponeros es: en relación a la insuficiencia mitral, los siguientes enunciados son correctos, excepto la insuficiencia mitral orgánica se debe a enfermedad valvular intrínseca, mientras que funcional es causada por remodelación ventricular izquierda sin anormalidades estructurales de la válvula mitral.
En la clasificación de Carpentier, el tipo 3B presenta movilidad restringida en sístole y es característica de la enfermedad degenerativa. En la valoración semicuantitativa con el Doppler de la insuficiencia mitral, el concepto de ancho de vena contracta se basa en la suposición de que el orificio de la regurgitación es casi circular. La medición de la zona proximal de convergencia del flujo o de la aceleración proximal, cuando es factible, es el método recomendado para cuantificar la severidad de la insuficiencia mitral. Bien, como de costumbre, para participar en esta prueba tenéis que reducir la ventana vídeo y picar sobre el icono rojo que veis en la parte superior de la pantalla, con la inscripción Test Live. Más tarde veremos juntos cómo habéis contestado con la doctora Vázquez. Volvemos al tema de hoy y afrontamos en la última parte de nuestro encuentro la valoración de la insuficiencia mitral funcional, las causas, las consecuencias, los parámetros morfológicos y su cuantificación. A diferencia de las lesiones orgánicas, en los casos de miocardiopatía dilatada e isquémica, la relación entre la anatomía y la función es mucho más compleja. La insuficiencia funcional es el resultado del desequilibrio entre las fuerzas que actúan sobre las valvas mitrales y las fuerzas de cierre generados por el ventrículo izquierdo. Va a haber alteraciones, entonces hay fuerzas de tracción, lo que nos va a llevar a dilatación anular, desplazamiento de los músculos papilares, alteraciones en la esfericidad del ventrículo izquierdo y reducción en la contractilidad. En ambos casos, la relación entre la forma y contractilidad del ventrículo izquierdo y el aparato subvalvular son la clave para entender esta patología. La dilatación global o regional del ventrículo izquierdo desplaza los músculos papilares inferior y lateralmente. Esto entonces va a llevar a traccionar las cuerdas tendinosas y estas a las valvas mitrales, ocasionando una morfología en tienda de campaña o tenting con el consecuente cierre incompleto de insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral funcional entonces es consecuencia de daño ventricular. En términos generales vamos a observar dilatación desproporcionada del atrio izquierdo y ventrículo izquierdo en relación a la severidad de la insuficiencia mitral, y la presión del atrio izquierdo va a estar elevada a pesar de tener volúmenes regurgitantes mucho más bajos que en la insuficiencia mitral orgánica. Como estamos viendo en estos esquemas, el del lado izquierdo es un paciente normal, un esquema de un paciente normal, y aquí vemos una dilatación funcional secundaria cardiopatía isquémica, en donde va a existir dilatación global o regional del ventrículo izquierdo por remodelamiento, desplazamiento de los músculos papilares inferior y lateral, tracción de las cuerdas tendinosas y de estas a las valvas mitrales, lo que ocasiona el thickening, el desplazamiento apical de las valvas, que nos va a dar el tenting o morfología en tienda de campaña. Esto trae además el aplanamiento del anillo mitral y la dilatación con un cierre incompleto e insuficiencia mitral. Estos son algunos ejemplos de un paciente con cardiopatía isquémica en donde intentamos demostrar cómo hay una tracción de las cuerdas tendinosas, lo que da la imagen de tienda de campaña o tenting, y otro signo que seguramente la doctora Mararo nos va a mostrar, que es el signo del movimiento de la valva anterior en gaviota o seagull. Los parámetros morfológicos de insuficiencia mitral van a ser 3. Es lo que vamos a medir en relación al remodelamiento global del ventrículo izquierdo, el remodelamiento regional y la deformación de la válvula mitral. En este primer grupo que están viendo ustedes en estas imágenes a su mano izquierda, podemos observar, o lo que tenemos que medir son los diámetros, volúmenes y el índice de esfericidad. El remodelamiento regional del ventrículo izquierdo se va a determinar a través del desplazamiento apical del músculo papilar posteromedial, de las cuerdas tendinosas y de la distancia entre los músculos papilares. Y finalmente, la deformación de la válvula mitral, la medida a través del tenting sistólico, la distancia de coaptación y el ángulo posterolateral. Se ha observado que en miocardiopatía dilatada el área de superficie del anillo mitral es mayor, con menor contractilidad del anillo, a diferencia de que en la cardiopatía isquémica hay un proceso de remodelación del ventrículo izquierdo, hay alteraciones de la movilidad global y regional, y esto incrementa la distancia entre los músculos papilares. La ecocardiografía tridimensional también ha tenido aportación para la valoración en insuficiencia mitral isquémica.
Los predictores entonces de reparación mitral fallida en pacientes con insuficiencia mitral funcional va a ser cuando tenemos una distancia de coaptación mayor de 1 centímetro, un área de tenting mayor de 2.5 centímetros cuadrados, el ángulo posterolateral mayor a 45 grados, una distancia interpapilar mayor de 20 milímetros, con asinesia ventricular, con un diámetro diastólico final de 65 o sistólico mayor de 51 y un índice de esfericidad mayor de 0.7. En esta última gráfica vamos a observar una forma de cómo valorar la insuficiencia mitral crónica. Por supuesto, la valoración ecocardiográfica es importante, pero lo primero que tenemos que hacer es una valoración clínica completa. En los casos de patología funcional, hay que valorar si esta es isquémica. Si se trata de isquémica, ver si es severa. Y con esto podemos entender que la paciente puede ir a reparación quirúrgica con revascularización. En los casos de insuficiencia mitral orgánica, si tenemos un volumen regurgitante, como habíamos mencionado, mayor de 60 milímetros o un área de orificio regurgitante mayor de 0.4, el paciente, si se mantiene asintomático, se le va a dar seguimiento ecocardiográfico cada 6 o 12 meses. Si esta patología es severa con síntomas clínicos, entonces el paciente, si tiene una fracción de expulsión menor del 60% o un diámetro sistólico mayor de 40 milímetros en las guías americanas o de 45 de acuerdo a las guías europeas, el paciente se intentará hacer una reparación mitral o reemplazo trasplantando las cuerdas. De tal manera que yo les recomiendo que revisen este artículo para tomar las decisiones clínicas y la decisión de tratamiento en los pacientes con insuficiencia mitral. Agradezco su atención y el poder participar con ustedes. Volvemos de nuevo en estudio en Padua para la segunda parte del debate y vamos a conectarse de nuevo con la doctora Vázquez. Doctora Vázquez, antes que contestar a otras preguntas que han llegado, vamos a ver los resultados del test live. Y vemos que la mayoría de las respuestas son por las respuestas 2 en la clasificación de Carpentier. Y tenemos muchas respuestas también por la respuesta 4. ¿Qué piensan? Bueno, me parece que están bien orientados en el sentido de que efectivamente en la clasificación de Carpentier 3B existe una restricción sistólica principalmente y no es por enfermedad degenerativa. La enfermedad degenerativa generalmente queda en la clasificación 2 de Carpentier, que son aquellas donde tienen una movilidad anormal, una movilidad más amplia. Entonces yo creo que la respuesta pues es correcta como la han marcado. En relación al último punto, me parece que es en relación al método de PISA. No alcanzó a ver por la pantalla, la resolución de mi pantalla, la respuesta 3, pero dice que en relación a que el método de PISA es un buen método a pesar de sus limitaciones para dar un seguimiento y un pronóstico en los pacientes con insuficiencia mitral severa. Esto es parte de lo que hemos hablado. A lo mejor la parte en donde muchas personas responden es precisamente que el método de PISA, una de sus grandes limitaciones para hacerlo a través de la ecocardiografía bidimensional es que hace suposiciones geométricas en donde en un orificio pequeño y en una superficie plana, estos anillos van a ser hemisféricos y como hemos mencionado a lo largo de esta charla, muchas veces, principalmente en insuficiencia mitral funcional, esta forma no es necesariamente hemisférica, sino que puede tener diferentes formas, como lo he mostrado en uno de los artículos en donde se hace el análisis con eco 3D. Hemos visto que la forma más parecida al hemisférico puede ser la hendidura mitral, mientras que la cardiopatía reumática hemos visto que el PISA tiene sus 3 lados diferentes y en la funcional generalmente tiene un lado mayor que otro. Entonces yo creo que esto a lo mejor genera y sigue generando la controversia en relación al método de PISA. Sin embargo, como también ya lo hemos mencionado,
cuando tenemos parámetros semicuantitativos que nos hacen llevar a las mediciones a través del método de PISA con volúmenes regurgitantes y el área del orificio regurgitante efectivo, hemos visto que estos son parámetros adecuados para la toma de decisiones de tratamiento quirúrgico o intervencionista en los pacientes. Bien, volvemos a las preguntas que han llegado y la primera es una pregunta muy particular. ¿Cómo y en qué parte del ciclo cardíaco se mide la distancia interpapilar? Perdón, tuve un poco de interferencia. ¿La distancia interpapilar? Sí, exactamente. Esto se mide generalmente en diástole, a nivel de los ejes cortos. Bien. Y ahora tenemos una pregunta muy general. ¿Puede una patología orgánica terminar en cambiar la morfología ventricular? ¿Cómo definir el mecanismo de base? Bueno, generalmente yo creo que hemos dado muchos datos de cómo valorar la patología. Lo que mencioné en un principio es que la causa y el mecanismo no es lo mismo. La causa la hemos dividido en estos dos grandes grupos y en la patología orgánica yo creo que hay datos que nos hacen dirigir bien hacia dónde va el diagnóstico, datos morfológicos de la válvula y por supuesto no tenemos solamente que integrar los datos ecocardiográficos ni tomar un solo parámetro, sino que hay que integrar todo lo que revisamos tanto en morfología como en hemodinámica, pero algo que no hemos mencionado y que me considero es muy importante es hay que ver la clínica del paciente, sus antecedentes, su evolución clínica, la exploración física y con eso podemos integrar los diagnósticos, yo creo que con mayor precisión. Claro. Y tenemos un colega que nos pregunta, ¿qué opina del método PISA 3D? ¿Lo podemos hacer en fibrilación auricular? Bueno, esta es una de las ventajas que tiene y nosotros generalmente se puede hacer en ambos métodos, se puede lograr tratando de tomar diferentes mediciones y sacando un promedio. Esto es posible. Siempre tenemos la desventaja de la fibrilación auricular, se pueden tener mucho más variabilidad, pero yo creo que pudiera ser factible con la ecocardiografía tridimensional. Siempre sobre la eco 3D. ¿Cuál es la técnica para medir el orificio regurgitante con el eco 3D? Generalmente se hace una adquisición volumétrica y a través de un postprocesamiento que se puede hacer en el mismo equipo, se hace una vista de superficie desde el atrio izquierdo mirando hacia la válvula mitral. Ahí se toma justo el tamaño del orificio y se hace una medición directa del área del orificio regurgitante. De la misma manera se puede hacer la medición de la vena contracta. Y ahora tenemos una pregunta muy particular. Cuando por Doppler color el jet de la insuficiencia mitral impresiona leve igual, ¿realiza mediciones? Como hemos visto, generalmente no es la mejor forma la medición con Doppler color o la cuantificación para decir si esta es severa. Hay que tomarlo en varios planos porque muchas veces, sobre todo en los pacientes que pudieran tener prolapso, estas insuficiencias pueden parecer severas, por ejemplo, en una apical de 4 cámaras y cuando tomamos el eje largo parasternal vemos que estos chorros se van hacia la pared posterior con esto que llamamos el efecto Coanda. Entonces, primero hay que determinar si la insuficiencia realmente es ligera. Si este es así, bueno, siempre, como mencioné en alguna parte, siempre en todas las insuficiencias mitrales hay que hacer los reportes lo más completos posibles, ya que aunque no sea el momento quirúrgico del paciente, esto sirve para dar la misma evolución en el mismo paciente. Entonces, por lo menos las mediciones de vena contracta, hacer las mediciones semicuantitativas están indicadas en todos los pacientes con insuficiencia mitral. Y ahora tenemos una pregunta muy técnica. ¿Qué hacer cuando el imagen color de la regurgitación es ligera, pero la repercusión bidimensional hemodinámica es importante? Bueno, esto es muy característico de la insuficiencia mitral funcional. Generalmente en insuficiencias mitrales funcionales, pueden ser secundarias a la misma cardiopatía isquémica o miocardiopatías dilatadas, se ve mucho más repercusión sobre el ventrículo y la aurícula izquierda que el grado de insuficiencia mitral que podemos estar valorando con Doppler. Entonces esto hay que tenerlo en consideración.
Y ahora tenemos un colega que nos pregunta un comentario sobre las condiciones de loading en la evaluación de la severidad. Esto es un punto importante. Ya había mencionado en relación a cómo va evolucionando las consecuencias en la insuficiencia mitral. Como hemos visto generalmente cuando tenemos una insuficiencia mitral aguda por ruptura de una cuerda tendinosa, las consecuencias sobre el ventrículo y la aurícula izquierda prácticamente ecocardiográficamente no encontramos grandes cambios porque todavía esta aurícula y el ventrículo no se han adaptado, que es la fase que viene de insuficiencia crónica compensada, en donde aquí lo que vamos a valorar es que vamos a ver un ventrículo izquierdo que puede estar más dilatado y que este es un mecanismo de compensación para mantener el gasto sistólico. En estos casos la aurícula izquierda se vuelve un receptor más complaciente para recibir la insuficiencia mitral. Y después viene la fase descompensada de la que ya hemos platicado. Vamos con una otra pregunta que dice, ¿cuál es la mejor ventana para evaluar el prolapso de la válvula mitral? La mejor ventana es el paraesternal, el eje paraesternal largo, porque como hemos hablado en algún momento, la forma de la válvula mitral la forma del anillo es sencilla de montar, donde tiene dos puntos más altos. A nivel de la valva anterior es el punto cercano a la aorta, es su punto más alto, y tenemos dos puntos más bajos que es a nivel de las comisuras. Por lo tanto, la mejor vista para valorar el prolapso es la vista paraesternal, porque en el apical podemos estimarlo o mal valorarlo. Ahora tenemos una pregunta que creo es muy interesante. ¿Qué aporte da la torsión ventricular para evaluar el tiempo quirúrgico en la regurgitación mitral? Gran parte de las nuevas técnicas o de las técnicas de deformación miocárdica lo que han demostrado es que muchas veces, aunque el paciente no tenga grandes síntomas o el paciente mantenga una función ventricular adecuada, digamos alrededor del 60%, 65% como mecanismo, lo que se ha observado con todas estas técnicas de deformación miocárdica, hablemos de strain, hablemos de Doppler tisular, se ha visto que existe o que puede haber daño miocárdico incipiente o previo a que éste se manifieste a través de los métodos que tenemos para valorar principalmente los diámetros, sistólico principalmente y la función ventricular. Gracias, doctora Vázquez. El tiempo a nuestra disposición se ha acabado y tenemos que concluir el debate y nuestro encuentro. Todavía os invito a seguir mandando vuestras preguntas a la doctora Vázquez en el foro de discusión disponible en el portal de Mediclassroom. Gracias, doctora Vázquez. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, doctor Folino. Gracias nuevamente a todos ustedes. Hasta luego. Y gracias por habernos seguido. Os doy cita para el próximo encuentro de MyEco Cardiolab que se tendrá el día martes 19 de agosto. Estará con nosotros desde Argentina el doctor Ricardo Migliore y con él hablaremos de la estenosis aórtica. Hasta luego.